Bueno, eh, primero, bienvenido, bienvenido. Eh, Agradecido que hayan inscrito en este seminario y que quieran participar de esta iniciativa. Eh, Vamos a presentar a los profesores. Entiendo que Eugenio ya se presentó. Esta clase vamos a ser cuatro profesores, todos miembros y colaboradores de la Fundación Loeliana. Y esta es una clase de introducción, o sea, para hablar de qué va todo este movimiento, esta iniciativa. Y queremos después, la segunda tanda, abrir un conversatorio también para conocer sus puntos de vista y saber también quiénes son las personas que están tomando el seminario para y tener claridad también de cómo generar las clases. O sea, es clave saber quién escucha para saber cómo hablar. Bueno, entendiendo que Eugenio ya se presentó y me presento yo, yo soy Benjamín Gelsich. Soy fundador, director y presidente de la Fundación Loeliana, artista, investigador etnobotánico autodidacta, autor del documental experimental Ana Delantera, del documental experimental Boca Pariamano, son trabajos de cine que se pueden encontrar en YouTube. También del libro Hongos psicoactivos de Chile, que trabajamos en conjunto con Eugenio. Y también estoy desarrollando neurorehabilitación experimental. Yo soy lesionado al medular, pero me dedico ahora, por lo que he logrado en rehabilitación propia, a enseñarle a otras personas a rehabilitarse. Pero en esta primera clase también tenemos a Ibelio Godoy. No sé si hay tachito que mueva la mano para que sepan quién es. Eh, Ibelio es artista visual, investigador en el laboratorio LINCE-PD, el Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios en Cannabis, Enteógenos y Política de Drogas de la Universidad de Quilmes en Argentina, practicante de medicina tradicional andina amazónica y director en Puma Yacán. Es colaborador de Fundación Loeliana ya hace, yo creo que un par de años. También tenemos a nuestro cuarto invitado, que es Leo Anconatani. Ahí Leo saluda para que te conozcan. Leo es farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Docente de la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Vicerrector del Museo de Farmacobotánica, Juan Aníbal Domínguez. Profesor titular de la asignatura Farmacobotánica y Farmacognosia de la Facultad de Ciencias de Salud de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Maimónides. Investiga y se dedica a estudios en la área de etnobotánica médica, etnomedicina, etnobotánica y la farmacobotánica. También es colaborador de Fundación Lodeliana hace ya un tiempo. Venimos trabajando harto entre nosotros ya y entre un grupo bastante grande, de los cuales aquí tenemos varios metidos. Bueno, primera cosa que voy a empezar a hablar es presentar a quiénes somos, o sea, quién es la Fundación Loeliana. A ver si Chicho puedes cambiar la planta, la imagen, digo. Fundación Loeliana nace a partir bueno, de todo un historial personal de investigaciones que llevo haciendo largo tiempo, en las cuales conocí y me hice muy amigo de Manolo, que también está acá, Manuel Constantino Torres, que va a dar una clase más adelante, y otros investigadores que han sido referentes también en la investigación personal y de varios aquí inscritos, como Jonathan Nott, Giorgio Zamorini, Luna, etcétera. Son varios personajes que van a ver en el universo de la Lowelliana, porque están todos involucrados acá, como ya un gran grupo, una red de amigos, investigadores que nos apasionan la misma cosa. Eh, la iniciativa inicial de originar la fundación es para armar una biblioteca con las colecciones bibliotecarias de toda esta generación de investigadores. Eh, em, Voy a volver a eso pronto porque ya me cambiaron la imagen, pero la aprovecho inmediatamente. Antes de profundizar en la biblioteca, voy a hablar también brevemente sobre el logo, porque el logo ha causado harto revuelo. Algunos dicen que es como una suástica con cinco patas en vez de cuatro y cosas por el estilo. Pero para, para, para contar un poco a qué va, el logo es parte también, surge de toda esta investigación. O sea, es unas coincidencias que emergen así, que son geniales. Porque el logo, cuando estaba buscando logo, esto lo propuso Fiena, y el logo corresponde
a la imagen que está a la izquierda de esta pantalla, que es un petroglifo que se encuentra en California, en una cueva que se llama Pinwheel Cave, o la cueva del molino, y se llama Pinwheel Cave precisamente por esa figura. Y esa figura se especula, y yo en verdad estoy bastante convencido, de que representa una flor de datura abriéndose, que es la imagen que está a la derecha. Eso se especula por varias razones. Uno, porque la cueva está en un desierto que no hay mucha vegetación alrededor, pero lo que sí hay son estas daturas. Y segunda razón para especular que es una datura es porque dentro de la cueva está lleno de bolos de hojas de datura masticados. La cueva era usada por cazadores y la datura es una planta altamente psicoactiva. No recomendable porque también es altamente peligrosa. Em, la razón de por qué esa coincidencia que emerge es porque una de las motivaciones también primeras para armar esta red con Manolo, con Giorgio y Jonathan, se da también por investigaciones que tuve en esa época sobre precisamente la datura. Acá en Chile le dicen chamico, en Chile, en Perú también, yo creo que en Argentina también probablemente le dicen chamico, que es como la, el lenguaje andino, acá el lenguaje mapungún, ya la mapuche le dicen millaye y todo el asunto. Pero bueno, eso para aclarar un poco lo siguiente. Imagen, por favor. Belio. Esa es la planta. Aquí está la flora a la izquierda. La planta es una ilustración de una natura meter que existe en todas partes. Sigue, por favor, otra imagen, Chicho. Y aquí, por último, para cerrar el asunto, ahí está el molino dibujado para ya cerrar el mito de que una suástica con cinco patas. Bueno, aunque la suástica en verdad tampoco tiene nada de malo, la suástica lo agarraron los nazis, pero es un símbolo que viene de mucho antes y está destruido por el relato, que es algo que también nos importa mucho hablar. O sea, como la suástica está destruida por el relato, también la palabra droga está destruida por el relato, y hay muchas palabras que son correctas, son inofensivas y son adecuadas, pero el relato, de acuerdo a sus intenciones, el relato, entendámoslo como el, 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 el relato cosmogónico de la cultura en la que habitamos. O sea, el relato es lo que te dice lo que es real, lo que no es real, lo que es permitido, lo que no es permitido, lo que está dentro de este universo y lo que es fantasía o está fuera. Esos relatos han sido como el fondo y el argumento de varias luchas o guerras cosmogónicas en la historia entera. O sea, se podría entender que muchas, si no todas, las guerras que han sucedido son conflictos de relato. O sea, alguien dice una cosa, otro dice otra. Yo digo que el universo es así, yo digo que es de esta otra manera. Y probablemente por ese miedo al vacío que se produce al poner en duda los argumentos que sostienen la realidad en la que uno vive, eh, muchos que concluyen que es mejor matar a este otro que me está diciendo que lo que yo creo no es verdad. Y eso lo vamos a ver constantes, repetidas veces a lo largo de todo este curso y la historia de la droga en general. Siguiente imagen, por favor, chico. Siguiente imagen. Ah, bueno, volvemos a la biblioteca. La biblioteca, no, esa. La biblioteca, que es el eje de todo esto, de donde surge por conversaciones que tuve con Manolo en una de las visitas que hice a Miami a visitarlo, donde compartíamos, conversamos, hablamos de libros, cine y arte y todo y todos los temas que nos unen como amigos, en gran parte la investigación sobre drogas y sustancias. En esas conversaciones Manolo me comentaba que de un investigador que había muerto hace poco y que tenía una biblioteca espectacular. Y yo lo primero que le dije, porque ambos somos bibliófilos, pero ¿y qué pasó con la biblioteca entonces? Me dijo, no, la biblioteca se perdió porque la familia no comprendía muy bien estos temas, como son temas tabú y mal vistos, y decidió deshacerse rápidamente de la biblioteca, desarticulando así una curatoría única, que es un tema que nos importa bastante como fundación. A partir de eso, y varias situaciones más que no tiene sentido mucho explicar acá, me nace más que una idea, es como una visión, son como esas cosas que aparecen
claras, como que ya terminadas, como si existieran, como si fuera una especie de recuerdo que viene del futuro hacia el presente, en vez del pasado hacia el presente. Y ahí es donde veo una gran biblioteca que reúne las colecciones y las curatorias originales de varios investigadores e investigadoras que han dedicado su vida, o gran parte de su vida, a esta investigación. Y le propongo este día a Manolo, le parece genial y esto comienza a crecer. Manolo dice, cuenta con 1000 libros, se lo comento a Jonathan Ott, pasa lo mismo, cuenta con 1000 libros. De ahí donde me doy cuenta que, bueno, este proyecto es demasiado grande, no lo puedo llevar solo, así que hay que hacer una fundación o algo. Y ahí es donde convoco la constitución de esta fundación. Ahí invito a mi gran amigo Eugenio, que ya somos amigos de harto antes de esto, donde compartíamos investigaciones. Eugenio en esa época principalmente mahongos y ahí compartíamos harta info. Le invito a participar y ahí empieza a formarse el equipo de la fundación. La fundación, siguiente imagen, por favor. La fundación en sus orígenes, en esta edición, buscaba instalarse en una isla en el sur de Chile, jugando también ahí con las metáforas asociadas. O sea, el océano es como la dimensión intermedia entre la vida y la muerte en más de una mitología. El estar en una isla como que generaba ese rito de cruzar esta zona intermedia para llegar a esta Nueva Alejandría, que se podría entender, viendo que la Biblioteca de Alejandría también, si bien se quemó por accidente, porque quemaron otra cosa, la quemaron más de una vez. ¿Qué es lo que se quema ahí? Se quema una invaluable y irrecuperable colección de conocimientos, tanto pagánico como profano, como científico de la época, todo, absolutamente todo. Lo pagano es lo más doloroso, porque lo pagano es lo que empieza a perseguirse después y empieza a bloquearse toda la línea. ¿Qué es lo que se bloquea y qué es lo que se prohíbe? En el fondo lo que se prohíbe son el conocimiento asociado a las vías del éxtasis. El éxtasis, entendiéndolo como estar más allá de uno mismo, fuera de uno mismo. Ese éxtasis es lo que te revela muchas veces lo que puede comprenderse como divino o deífico. Y ese éxtasis es lo que ha, ha habido una guerra detrás para controlar su acceso, porque todo relato que está como conjugado para, para sostener un poder argumentado en fuerzas sobrenaturales, tiene que bloquear el acceso al éxtasis para que los individuos no puedan comprender que ese relato está manipulado o es falso, bloqueándose estas puertas solamente a un grupo selecto y con el tiempo bloqueándose ni siquiera para ningún grupo selecto, o sea, olvidándose en la historia. Bueno, hacer una biblioteca en una isla con una fundación que lleva ahora 3 años es algo difícil porque requiere un historial, requiere una infinidad de presupuesto total. Así que nos tornamos a hacer una primera biblioteca en el sur de Chile, en la novena región, en las cercanías del lago Tintilco. Esta foto que tengo acá. Esta, este lago tiene varias razones, este lugar, para ser apropiado para esto. Uno, es muy silencioso, está al lado de un parque nacional de reserva, hay muchas especies, y ahí es donde queremos construir la primera sede de la biblioteca. Ese es como el proyecto madre de la Fundación Laureano. Ahora, para hacer esto, tenemos que también ir generando, volviendo a la palabra redundante, a generar y construir nuestro propio relato para que se comprenda qué es lo que estamos diciendo, porque en un contexto en el que estamos, todavía es delicado hablar de drogas, aunque droga, como lo vamos a ver más adelante, sea la palabra adecuada. Y eso por toda esta historia de prohibición, de represión y de bloqueo a estas puertas extáticas, que las que mencioné recién. Ahí, Chicho, ¿puedes cambiar la imagen nuevamente, por favor? En estos 3 años que llevamos, vamos a cumplir 3 años ahora en julio, llevamos 2 años y poco más, nos hemos dedicado a articular las redes como el ecosistema, principalmente latinoamericano, pero sin dejar, sin cerrar puertas al mundo entero.
generando instancias de encuentro para que las pocas personas que están metidas en estos temas de manera profunda puedan contactarse y así generar un crecimiento en el conocimiento que cada uno tiene, compartiéndolo y discutiéndolo y avanzando así. Así generamos el 2003 el primer simposio psiconauta, que es el primer afiche que está ahí, que fue yo creo que el primer encuentro en su tipo, no solo en Latinoamérica. O sea, el foco reciente de toda esta apertura que le llaman al estudio de drogas y psicoactivos está como, es como si estuviera escondido tras la farmacia o la clínica. O sea, los argumentos como éticamente correctos para hablar de estas cosas siempre están asociados al uso terapéutico o médico, cuando es algo que todos quienes estamos relacionados a este proyecto estamos en contra. O sea, está bien, todos sabemos que tiene un valor terapéutico altísimo, todo lo que puede descubrirse en este universo, pero no es lo único que hay ahí. O sea, está toda la parte de desarrollo psíquico, está toda la parte de la línea del placer, está la parte de la preparación a la muerte, o sea, la tanatonáutica en esa línea. Toda la práctica psiconáutica, por así decirlo, que es esa navegación en la psique, navegación en ese psicocosmos, del cual sabemos muy poco por haber nacido en una cultura que te dice que gran parte de eso que se encuentra ahí es fantasía o cuento de hadas, y solo lo racional y comprobable es lo que es real. Eh, yo en lo personal pienso que esa manera de pensar es lo que tiene el actual conflicto de salud mental que hay ahora. Es imposible no estar deprimido si solamente el universo racional fuera lo real. ¿Qué pasa con los sueños, por ejemplo? Los sueños es una de las puertas extáticas más difíciles de reprimir porque todos tenemos que dormir. La manera de reprimirla es decir que el que duerme mucho es flojo y que los sueños no son más que para fantasear o niños. Y eso no es así. O sea, yo en lo personal creo que es imposible llegar a un nivel de madurez real en esta dimensión sin haber crecido en todas las demás dimensiones de existencia en las que tenemos posibilidad de transitar. Y ahí nuevamente topamos con sus accesos, entre los cuales están las drogas. No son el único acceso a las dimensiones estáticas. O sea, está la meditación, está el erotismo, está la muerte, está el parto, está el nacimiento. Hay muchas dimensiones para la psiconáutica, pero nosotros estamos focalizados en la complementada con drogas psicoactivos, las que encontramos en el mundo de plantas, encontramos en el mundo de hongos, encontramos en el mundo de los animales, encontramos posiblemente, no me extrañaría hasta encontrar en el mundo mineral exponentes, pero hasta ahora no tengo referencia de ello. Ese fue el primer año. El segundo año ya agarramos más vuelo, generamos más redes y tiramos el primer seminario virtual, que es la historia de las drogas, que es muy recomendable. También invitamos a toda la red de colaboradores de Lobeliana, eh, eh, investigadores de varias, de todas las generaciones se juntaron aquí, al igual que en el Simposio Psiconauta, a cruzar los conocimientos, a actualizarse, a conocerse y empezar a avanzar, porque estamos en una época que yo creo que tiene una chance segura de abrir estos temas. O sea, la generación de Manolo había una chance, pero no era tan segura como ahora. Yo creo que hay quizás una aceptación un poco mayor ahora. O sea, en la época que estamos hablando de 70, 80, 90, era, era como un suicidio académico para muchos dedicarse a estudiar estas cosas, a menos que su estudio se enfocara en lo negativo de cada una de estas sustancias. Por eso hay tanta información, tanto paper que te habla de lo malo que hace la marihuana, de lo malo del LSD, porque se dedican a estudiar muchas veces solamente el aspecto negativo. Todo el estudio del aspecto positivo viene después, yo creo que desde el 2005 en adelante, pero se ha demorado esto en agarrar y en entrar un poco a la conciencia más popular, y esa aceptación popular yo creo que es clave para poder hacer un cambio. Y esa aceptación popular se da solamente si en el grupo humano eh, masivo se limpian los conceptos que han
sido deformados para el control de esta dimensión, por así decirlo. Bueno, siguiendo con la historia de las drogas, también hicimos la primera edición del taller de investigación y escritura crítica, que era Drogas y Fake News, que era un taller focalizado a periodistas para hablar bien las cosas. O sea, el periodismo y el universo de los medios de comunicación actualmente son como los narradores de la realidad en la que se vive. Aunque lo que digan sean mayoritariamente eh, noticias enfocadas a ganar un rating, o sea, hay mucha mentira y en el caso de drogas es brutal. Cada vez que hay una noticia sobre drogas, no hay estudio ahí detrás de esa noticia, sino que es solo un copy-paste de detalles alarmantes al respecto. O sea, bueno, por eso sacamos el taller de drogas y fake news. Ahora vamos a hacer uno este año también, un poco más adelante. También sacamos, ahora hace poco, el archivo Tupa, que está abierto recién. Y el archivo Tupa es una plataforma on demand donde se pueden ver todas las clases de lo que he mencionado recién. El año pasado también lanzamos el libro Hongos psicoactivos de Chile, que es una investigación que también se topó con esa represión que viene de la ignorancia, por así decirlo. O sea, este es un proyecto que fue creciendo con el tiempo, pero en su inicio es una investigación que empecé a armar el 2019. Y en esa época nadie quiso apoyar o coproducir o financiar o publicar este libro por miedo a las palabras que están puestas ahí. En este momento era psicoactivo, ahora la palabra psicoactivo no es tan complicada, pero en 2019, hace nada, todavía era tabú esa palabra. Nadie lo quiso publicar. Así que bueno, apareciendo la fundación, era obvio que tenía que salir por ahí. Y el libro ahí creció. Invité a Eugenio a que armara un capítulo, invité a Jonathan Nota a que armara otro capítulo. Yo inventé otro capítulo además y tiramos ahí la investigación. Bueno, y ahora estamos con nuestro primer seminario de este año, y sería el tercero que hacemos, el segundo virtual, que es el seminario de drogología, que es un concepto que ya empezamos a comentar en el seminario anterior de historia de las drogas. Es una idea que viene, como ya lo hemos puesto en los afiches de difusión, la anda, eh, yo la escuché por primera vez en voz de Giulio Zamorini, y él es el que anda proponiendo esto como una disciplina. Y comprendimos que ya era momento de empezar a abrir también este debate, ¿cachai? O sea, ¿por qué un área que puede ser incluso una disciplina científica, desde el tabú, sin argumento más que la fe que choca con ello, está bloqueado? Bloquear el conocimiento significa mantenerse en ignorancia y eso es lo más peligroso que hay, sobre todo en un tema como este. O sea, en todo el tema con adicciones, con sobredosis, el yonki y todo eso aparece prácticamente como problema masivo después de la prohibición. Antes de la prohibición no habían básicamente todos los problemas. El yonki aparece después de la prohibición. Los problemas de adicción sí existían, pero mayoritariamente eran problemas de adicción iatrogénica. Y la adicción iatrogénica es la adicción que proviene de fármacos recetados por el mismo médico. O sea, el médico receta el fármaco y ese fármaco produce adicción. Esos fueron los problemas, los primeros problemas de adictos a la morfina, a la heroína, a la cocaína, que eran iatrogénicos. Los usuarios, antes de todo el tema de la prohibición, que básicamente eran gente más del underground o harto médico, artistas, gente que está buscando también, que tiene esa duda existencial, o sea, esa latencia existencial de qué es la realidad, eran prácticamente invisibles, porque una persona que sabe usar drogas no se ve, no es un problema y no aparece en ninguna parte. Por eso también una persona que no sabe usar drogas se ve en muchas partes y hace una alarma mediática gigante. O sea, en ese sentido, si se mide el uso de drogas solamente por la gente que la usa mal, una deformación de data muy contraproducente para todo el discurso, pero muy a favor de todo este discurso prohibicionista. Siguiente imagen, por favor, Chicho. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora, como lo decía, estamos en una especie de punto de inflexión en el que estamos en una cultura que ya no aguanta más como deformación, así, cretismo, que es lo que venimos hablando. O sea, toda esta prohibición, como la conocemos ahora,
yo creo que se empieza a gestar desde que Roma se hace cristiana. O sea, antes no digamos que también estaban todos los fármacos abiertos en todas partes, o sea, siempre había un control, porque estas sustancias, plantas, tampoco diría que son para todo el mundo, para cualquiera que lo tenga que usar. O sea, en muchos lugares, en muchas culturas, en la historia encontramos que siempre hay preparación para esto y se usan, muchas veces se ven como rito de transición para transformarse la niñez al adulteo, cosas así. Pero en ese rito de transición, donde muere el niño y nace el adulto, se ve el infinito en esa experiencia. Y ver ese infinito ya basta para saber que hay un infinito detrás de ese velo superficial de la realidad que uno habita. Ahora, las personas que tienen afinidad o tienen trabajo que hacer ahí, que en el mundo, en el chamanismo se ve porque aparece esa responsabilidad de sueños, ¿no? Desde herencia o desde experiencias que han llevado a la muerte y han traído de nuevo a la vida, pasa a ser una responsabilidad inamovible. O sea, hay que trabajar ahí o morir en una depresión absoluta, porque es lo que hay que hacer. Pero, repito, eso es algunos individuos. Esto no, no se lo recomendaría a todo el mundo. Por favor, Chicho, siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la primera tanda prohibitiva, que era una prohibición más religiosa. Aquí, lo que está prohibido aquí era la brujería. La brujería, la bruja pasa a ser el chivo expiatorio de la decadencia de la cristiandad, ahí por el 1200 aproximadamente. Como cuando una cultura está en decadencia, lo que suele hacer, que es lo más bajo, es apuntar a alguien, a un chivo expiatorio y transformarlo en el problema de esa decadencia, cambiando un poco el relato. O sea, cuando ya está la disidencia alta, o sea, entre ver la mafia, entre el clero y la monarquía, lo que sale más a favor es decir, bueno, hay una plaga de brujas y eso es el problema máximo, y con ese argumento empiezan a quemar a todos los disidentes y de la mano de producir una locura colectiva tal que ya 200 años después habían muchas más brujas que antes, porque las personas en esa paranoia incluso se iban a acusar a sí mismos de que cuando están durmiendo se transforman en brujas y embrujan, así que se empieza a generar. Eso es algo que Escotado llama la profecía autocumplida. Cuando tú marcas y apuntas un problema que no existe, muy probablemente ese problema comienza a existir. Siguiente imagen, porfa, Chicho. Y eso es lo mismo que pasa con el tema de las drogas. Cuando se dice que hay una plaga de yanquis y adicción y toda la cuestión, cuando se dijo eso, no había ni un tercio de lo que vino después, 10 años después y 20 años después. O sea, es como la consecuencia de prohibir. Todo lo que se prohíba va a brotar mucho más como si no se hubiera dicho nada al respecto. Un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, si hay unos niños jugando en una pieza, tranquilos, en cualquier cosa, y tú le dices no metan el dedo al enchufe, se van a obsesionar con el enchufe, aunque no hayan ni tenido interés en ello antes. Muchas veces pasa eso, y casi siempre pasa eso, y eso es lo que está pasando también con todo este tema de la prohibición. Y la prohibición, recordemos así brevemente, esta segunda etapa de la prohibición, la primera, digamos que fue por esta prohibición de la brujería, pero esta segunda etapa es directamente al objeto de droga, al fármaco. Se da básicamente por un movimiento que hace un tipo que se llama Henry Brent, que es un, un- no sé si obispo o sacerdote, que su idea en el fondo era como que celebrar los 20 siglos del nacimiento de Cristo, esto a principios de 1900, limpiando Norteamérica, porque este tipo de gringo, de todas estas etnias, estas sucias etnias que lo han invadido. Y ahí el argumento fue prohibir cada droga que está relacionada a una etnia diferente. Ahí prohibir el opio por los chinos, el alcohol, que ahí también se prohíbe por los irlandeses. Esta asociación no sé dónde la saca, porque la cocaína la relacionada al mundo afro, la marihuana a los mexicanos. Y ahí empieza toda esta cuestión. Ahí empiezan los mayores monopolios también. Este tipo sabía que no podía irse en contra de la ciencia porque ya había fracasado la iglesia en esa guerra anteriormente.
así que genera los dos mayores monopolios que hay. Dice, todas estas sustancias están completamente prohibidas y lo único que la pueden vender en la escuela farmacéutica y lo único que la pueden recetar en la escuela de medicina hipocrática. Cuando antes de ese convenio, esta es la Harrison, la ley Harrison, antes de ese convenio tú podías encontrar opio en una herbatería, ¿cachai? O sea, era así asequible. Con esa prohibición, ¿qué se prohíbe también? Se prohíbe el derecho a la automedicación. Y el derecho a la automedicación es uno de los escalones claves para el desarrollo de la adultez propia de cada persona, que es el derecho a manejar la vida propia en ese sentido. El derecho a elegir morirse, por ejemplo, a saber qué eutanasia usar, o el derecho a sanarse, pero sin la necesidad de un tercero. Ese tercero se transforma en un pater, en un padre, porque uno en esa inmadurez de no hacerse cargo de esa dimensión, baja su escalafón de madurez a la niñez nuevamente. Ahí recuerdo algo que en Escotado lo encontré, que en la Grecia clásica era mal visto no saber automedicarse a los 30 años, llegar a los 30 años sin saber automedicarse. Para mí eso es algo sano. Ahora como que eso está completamente prohibido por un tema financiero, económico. O sea, la cantidad de poder económico que se mueve por tener esto prohibido es brutal cuando uno podría tener plantada gran parte de las cosas que necesita para una salud completa. O sea, liderando ya solamente el opio, yo estoy seguro de que quiebran un tercio de los hospitales, porque, bueno, liderándolo y enseñándole a la población a usarlo nuevamente. Bueno, siguiente imagen. Bueno, y por eso estamos en lo que estamos, moviendo todos estos seminarios, moviendo información, conocimiento, sin, sin dogma y sin una ideología dura. Esta etapa es de apertura de relatos. O sea, hay una trenza de relatos de los cuales solo tenemos acceso a una hebra, pero el resto de las hebras siguen estando ahí, siguen palpitando y latiendo, pero están difíciles de encontrar. Y lo que estamos haciendo es abrir un poco eso y soltar la data que ha estado bloqueada ya hace más tiempo del que debería haber estado, nunca debería haber estado bloqueada en el fondo. Esto es básico. Prohibir una planta es como conceptualmente es demencial, pero ya como llevamos 100 años en esto, esa demencialidad se hace natural y cotidiana, pero no por eso tenemos que seguir aceptándolo. Bueno, ahora le doy la palabra a Leo, que nos va a hablar un poco del contexto académico en este momento. Adelante, Leito. Bueno, tomo la posta después de Benja. Y bueno, la idea es, pensábamos que venimos hablando, o se viene hablando mucho de distintos tipos de organismos, plantas, animales, hongos, y pocas veces nos ponemos a reflexionar o pensar eh, en que nos rodean y en la importancia de las plantas, no solo vinculados a sus principios activos de distintas cuestiones, sino a que sin plantas prácticamente no hay vida y sin hongos tampoco la hay, ¿no? O sea, las plantas y los hongos son fundamentales para la vida de todos los animales. Esta idea de un paisaje verde cada vez es más complejo encontrarlo, ¿no? Rodeado de tanta ciudad, de tanto ruido, pero bueno, cuando uno tiene un rato para escaparse y empieza a volver a esos espacios verdes, empieza a ver ahí la vida desde otra manera. Y vemos que es una red interconectada y que es necesario seguir conociendo cada vez más sobre estas relaciones. Entonces, la idea es un poco ver que las plantas tienen una estrecha relación, ¿no? La producción de oxígeno a partir de también otro que son nuestros desechos como son el dióxido de carbono, aprovechan ese dióxido de carbono para producir oxígeno que lo usamos para respirar. Los hongos descomponen la materia, dejan disponible un montón de nutrientes para que las plantas se nutran, para que nosotros nos nutramos. Es una relación simbiótica espectacular. No hay de ninguna manera una competencia, hay claramente una colaboración. Entonces, bueno, tener en cuenta que estos organismos son muy particulares, ¿no? Y pensar en una vida así de verde es muy interesante y todo lo que nos posibilita esta relación entre las plantas
y los animales en este caso, y los hongos también. La siguiente. Entonces, esa importancia no solo en los principios activos que cada una de las plantas, hongos y animales pueden producir y de los que nos podemos de alguna manera nutrir, sino también pensar en la idea de que no existe solamente un principio activo, sino un conjunto de principios activos. Y es una de las cosas que de alguna manera pone en jaque a, a la ciencia occidental muchas veces cuando intenta explicar el funcionamiento o dónde vienen estos distintos efectos o lo que lo posibilita. Es interesante el nuevo debate que trajo un poco el cannabis con la idea del efecto entourage o el efecto séquito. Para mí es muy importante porque eso pasa con todas las plantas, con todos los hongos, con todo lo que consumimos. La idea de que en la farmacología se estudia muchas veces un principio activo aislado, entonces es mucho más fácil de alguna manera, aunque no lo sea fácil en sí mismo, seguir, saber dónde actúa, cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios o distintas cuestiones. En cambio, acá estamos tratando con organismos vivos y con miles y miles de compuestos que actúan en el organismo al mismo tiempo. Entonces eso hace mucho más complejo y bastante difícil de eh, volver a poner a las plantas, a los hongos, a los animales como posibles terapéuticas, como usos muy particulares. La siguiente, bueno, no me voy a poner técnico, pero es para que veamos un poco que hay una complejidad bastante diversa en la naturaleza y prácticamente los tres reinos que vamos a tocar son el de las plantas, el de los humanos y el de los animales. Y ya desde el punto de vista celular hay complejidades y diferencias bastante marcadas. Interesante ver que, por ejemplo, en el caso de las células vegetales, que son las que vemos a la izquierda de la pantalla, tenemos una de las particularidades son los plásticos, que son unas organelas donde van a estar, por ejemplo, los cloroplastos. Ya es una diferencia bastante particular y muy interesante. Se van a empezar a reservar un montón de sustancias. Otra cuestión bastante particular que tienen, por ejemplo, las células vegetales son vacuolas de gran tamaño. En estas vacuolas de gran tamaño, a diferencia principalmente de las células animales, es donde van a estar muchos de los principios activos que se van a estar abordando a lo largo de eh, este seminario de hidrología que abordamos cotidianamente. Es decir, los alcaloides generalmente están disueltos en estas vacuolas, están ahí depositados. Y ahí entra en funcionamiento un metabolismo que de alguna manera se le puso secundario, porque siempre se le da como más importancia a aquello que es supuestamente vital, como es la energía, digamos, los otros componentes, que es parte de lo que le da energía a la planta o nutrientes a la planta, los nutrientes. Este metabolismo secundario es la producción de distintos tipos de principios activos que en un principio se cree que son solamente para defensa de la planta o de los organismos. Así que bueno, hay mucho todavía por investigar y por dilucidar de este otro metabolismo, que no sé si es secundario, sino sería como otro tipo de metabolismo con otra función que aún no tenemos completamente bien entendido. Otra cuestión bastante particular e interesante de las células vegetales, por ejemplo, es su pared. Tiene una pared celular a diferencia de las células animales. Esa pared celular es muy rica en celulosa. Y lo mismo pasa con los hongos, que tienen una pared celular, a diferencia de las células animales, que es rica en quitina. Y aparece de una manera uno de los que seguro aparecerá a lo largo del seminario de urología, que es Albert Hoffman, que fue quien de alguna manera delucidó una estructura tan compleja como fue la de la quitina. Así que bueno, simplemente como para ilustrar de alguna manera la complejidad de los organismos que vamos a estar abordando a lo largo de todo el seminario. Si bien, bueno, a manera ilustrativa es interesante pensar también que a lo largo del tiempo seguimos, aunque nos cuesta, viendo las plantas como objetos en gran parte. Es algo muy típico de nuestra cultura occidental, ¿no? Y es algo heredado de lo que fue la concepción aristotélica de lo que no se mueve no tiene vida, en parte.
Entonces, la idea es pensar si estuviéramos todos ahora presencialmente, que quizá en algún momento podamos encontrarnos, y pasáramos, por ejemplo, estas flores de manzanilla, arrancaríamos los pétalos, los miraríamos, los podríamos analizar, podríamos ver su estructura y distintas cuestiones, y podríamos analizar tranquilamente esta flor sin ningún problema. Posteriormente, por ejemplo, podríamos tener una cucaracha y haríamos lo mismo. Pasaríamos el insecto, le arrancaríamos las patas, las miraríamos a la lupa, podríamos charlar de distintas cuestiones, las despellejaríamos, y no habría, podría ser más o menos asqueroso para alguno que otro, pero no habría problema. En cambio, si tenemos otro individuo, como por ejemplo un gato, y le arrancamos una pierna y empezamos a pasarnos una pierna a la cola, a la cabeza, quizá alguno se sentiría un poco más incómodo. Bueno, eso denota un poco que estos organismos, cuanto más cercanos evolutivamente, nosotros, al ser humano, a la planeta, uno siente más o menos afectividad. Lo interesante es ver que estos organismos que tenemos no son todos seres vivos, y de alguna manera todos deberían ser tratados de la misma manera, y entenderíamos y podríamos entender otras profundidades que muchos otros pueblos entienden porque tratan de alguna manera pareja o similar a todos estos organismos. Es decir, nos invita un poco a pensar a las plantas nuevamente como seres vivos y que están en constante interacción y cambio y dialogando de alguna manera, incluso química, entre hongos, animales y plantas, ¿no? Siguiente. Bueno, decir que las plantas acompañan a la humanidad de los tiempos ya es como una redundancia, pero bueno, es una de las cosas que nos invita a pensar este nuevo seminario de globología. Entonces va a ser muy importante la cuestión arqueológica, que de alguna manera nos invita a pensar cómo fueron o cómo posiblemente fueron esas relaciones en tiempos pasados, para poder entender cómo realmente son o cómo son en la actualidad, o cómo podrían volver a ser, ¿no? Como desmitificar un montón de conceptos que quizás fueron de alguna manera categorizados de maneras más equivocadas o de maneras peyorativas, donde con el tiempo y distintas las culturas nos enseñaron a ir resignificándolos. Bueno, siguiente. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, si no nos quedamos mucho tiempo en la tele. Bueno, el estudio de las plantas de una manera más sistemáticamente surge desde los tratados de Teofrasto, en la historia natural desde Plinio, con Dioscórides. Ahí empiezan las primeras narraciones sobre distintos tipos de plantas, de algunos animales, incluso animales mitológicos. Y es uno de los textos base donde se empiezan a construir distintos tipos de textos de historia natural, ¿sí? La historia natural estudiaba de alguna manera esa relación de lo que compone la naturaleza, tanto el reino vegetal, el reino animal, como el reino mineral, y se van construyendo distintos tipos de historias naturales o materias médicas. Las materias médicas eran aquellos plantas, animales que se utilizaban para la preparación de distintos tipos de remedios o medicamentos. Entonces surgen nuevas historias naturales, nuevas materias médicas a lo largo del tiempo. Pasan por distintos lugares, pasan por el Mediterráneo, van transformándose, van agregando conceptos, van modificándolos, van aprendiendo distintas teorías médicas, cambiando y reinterpretando esos conceptos. Cuando llegan a América, empieza a haber un intercambio entre distintos conocimientos, tanto de Oriente como de Grecia, y los conceptos de distintos pueblos originarios. Claro que en un principio siempre se tomaban como fuentes estrictamente fidedignas, y con el tiempo se fueron, digamos, depurando esos conceptos, y son de alguna manera interpretaciones con una formación estrictamente, digamos, de lo que era la medicina en esa época en Europa. Entonces se van reinterpretando conceptos originarios a partir de conceptos griegos, a partir de conceptos romanos, que van renombrando plantas en el continente americano con nombre del continente europeo, se van transmitir, se migran
las utilidades y los usos de las plantas. Entonces se va componiendo también un nuevo conocimiento, un conocimiento no solo originario por un lado, sino también una especie de conocimiento mestizo que empieza a surgir. Esto se empieza a interrelacionar. Lo mismo pasa con floras brasilenses, por ejemplo, que tenemos conceptos de los primeros estudios o los primeros registros sobre las plantas de la Amazonía brasilera, en el caso de las invasiones, por ejemplo, de Holanda a la zona de Brasil. Bueno, hay distintos tipos de conocimientos que de alguna manera también llegan a Sudamérica y van siendo reinterpretados, por ejemplo, por los franciscanos, por los jesuitas, que son grandes difusores del uso de estas plantas y que, bueno, seguramente en algún momento aparecerán y después charlaré. Siguiente. Bueno, dos investigadores muy importantes y dos, digamos, reconocidos eh, científicos son Humboldt y Bonpland. De alguna manera, Alexander von Humboldt fue el, digamos, no sé si el creador, pero una persona que estructuró lo que hoy conocemos como la ecología, ¿no? Fue un geógrafo, un fitogeógrafo muy importante, y junto a Bonpland recorrieron el Orinoco entre 1799 y 1802, haciendo un relevo, digamos, un conocimiento de todo lo que era la fauna y la flora local. Un total que, para que tengan una idea, Bonpland trajo una recolección de herbario de plantas de alrededor de 30.000 especies de plantas. Bueno, recorrieron Venezuela, bueno, muchos otros países, incluso Cuba, llegaron a Estados Unidos, una de las investigaciones más importantes. Y fueron de alguna manera quienes empezaron a topar con un montón de estas plantas que van a ir apareciendo seguro a lo largo del seminario. Entonces, de alguna manera son algunos de los precursores de los estudios de la historia natural, los estudios sobre plantas medicinales, sobre todo en estas zonas. La siguiente. Acá traje solo a dos, hay muchísimos, pero creo que dos personalidades muy importantes son Richard Spruce y Alfred Russel Wallace, que son dos investigadores que, entre muchas otras las cosas que hicieron a lo largo de su carrera, Spruce como botánico presenció de alguna manera, es uno de los primeros que describe, por ejemplo, el consumo de la hoja de coca en forma molida, es quien le da, por general, el nombre a la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? A la que llamó en su principio como Caapi. Tuvo la oportunidad de presenciar distintos tipos de ceremonias bastante importantes y es para la botánica, digamos, un precursor en este tipo de estudios. Lo mismo Wallace, ¿no? Que además de, bueno, su conocida relación con Darwin, la teoría, digamos, de manera de evolución de Darwin Wallace, también sus estudios por la Amazonía, la cual recorrió, y bueno, son dos de los precursores, digamos, también de los estudios amazónicos, y que van a influenciar a uno de los investigadores más conocidos de la etnobotánica moderna, que ahora en un ratito vamos a hablar brevemente. Siguiente. Acá tenemos un personaje bastante particular y quizás poco conocido, que es Paolo Mantegazza, y que seguramente Giorgio Zamonin en la próxima, en su clase de hidrología, aparecerá. Y bueno, solamente presentarlo para que después Zamonin comente más a fondo su percepción acerca de Mantegazza. Es un investigador muy importante, un médico, eh, un humanista, un etnólogo, un antropólogo, y italiano, que durante más o menos se destacó mucho durante la segunda mitad del siglo XIX. Ten en cuenta, acá en Argentina, particularmente, hay una publicación traducida al castellano de sus cartas que publicó en diarios italianos. Es una descripción muy, muy profunda y bastante eh, pionera en todo lo que fue las patologías y el uso de distintas plantas para distintos tratamientos a lo largo de todo el país, tanto en la zona litoral, tanto en la zona andina, ¿sí? Trabajó mucho también, muchas descripciones de la zona de Bolivia, y tiene escritos muy importantes sobre muchas plantas y particularmente sobre la coca y la yerba mate, ¿no? Así que voy a presentarles también a alguien que nos va a acompañar seguramente durante el seminario de hidrología. La siguiente.
Acá algunos de los trabajos pioneros, que seguro también irán apareciendo a lo largo del seminario, y bueno, el de Chemistry of the Common Life de 1855 es quizá uno de los trabajos pioneros acerca de distintos tipos de sustancias que estaban buscando, digamos, una denominación. Todavía la cuestión de otra de las cosas que va a hacer es las distintas formas de llamar a distintas sustancias psicoactivas, psicometabólicas, van a ver, eh, enteógenas, y bueno, y tantos otros términos que van a ir siendo discutidos a lo largo, incluso como drogas en sí mismas. Entonces, mención de Common Life, eh, el Barón de Bonvibra, que también hace distintos estudios a lo largo también de Sudamérica, empiezan a documentar este tipo de plantas, abordar este tema de manera, digamos, separada a otros tipos de sustancias y otros tipos de plantas con intereses particulares. Otros investigadores como ¿cómo se llama? Harwich y Church, que son dos farmacognostas y dos pioneros en el estudio de estas sustancias. Incluso de una disciplina a la que en parte denominaron farmacoetnología, ¿no? Que podrían tener cierto emparentamiento con lo que conocemos como etnobotánica, porque empiezan a hacer un estudio separado dentro de otras materias para darle lugar, digamos, principal a este tipo de plantas y sustancias. Y bueno, el conocido también trabajo de Louis Lewin con fantástico, que es de alguna manera uno de los términos pioneros para englobar esta compleja, eh, este complejo grupo de plantas y de compuestos. Siguiente. Bueno, algunos investigadores pioneros más modernos, como Richard Evans Schultes, quien claramente fue influenciado no solo por Humboldt, Bonpland, Spruce y Wallace, sino también por Crouch Grunberg, con otros investigadores que pasaron antes que él por la Amazonía. Pero de alguna manera Schultes se abocó estrictamente al estudio de estas plantas y de su relación con los distintos pueblos que habitaban la Amazonía. No solo se dedicó a eso, estudió, bueno, empezó en su tesis de grado, estudió gran cantidad de plantas, pero su paso por la Amazonía fue muy importante y al punto tal de que formó una escuela muy grande de discípulos. El caso de Mark Plotkin, bueno, Tommy Lockwood, quien tiene un trabajo espectacular sobre las grupmancias, y es también una de las clasificaciones pioneras y los estudios más esclarecedores respecto a ese grupo de plantas tan complejas en la Amazonía. Bueno, ni hablar de Timothy Plowman con sus estudios casi, digamos, insuperables de la hoja de coca y otras plantas vinculadas a las solanáceas muy particulares. Bueno, Balick y también Wade Davis vinculados a distintos tipos de investigaciones, tanto en Amazonía como en Centroamérica. Siguiente. Otros investigadores pioneros, ya no tanto tan vinculados al ámbito de la antropología o particularmente el de la botánica o en todo botánica, sino más y Jovelin, ¿no? Ya son dos de los pioneros que se vinculan al estudio de los principios activos vinculados a estas plantas tan importantes. Son los que empiezan a construir, digamos, ese nuevo mundo de sustancias psicoactivas y a ayudarnos a entender cómo, desde un punto de vista químico, estas sustancias son, de alguna manera, responsables de distintos tipos de actividad farmacológica, psicoactiva, enteogénica o como le quieran, ¿no?, llamar de alguna manera. Siguiente. Otros investigadores, seguro en esta digamos, panorama general nos hemos olvidado de alguien, pero bueno, mencionar a Robert Gordon Wasson, que en un ratito seguro será también abordado, y todas sus investigaciones vinculadas a los hongos, al Trinacatl, a distintos tipos eh, de culturas vinculadas al uso de este tipo de plantas, a Boden también con distintas recopilaciones muy interesantes, ni hablar de Rach y Müller,
en sus investigaciones acerca de los afrodisíacos, el tabaco, distintas sustancias psicoactivas en general, Maquena, bueno, un montón. La idea es que haya un panorama así visual de cómo este tema de la drogología, quizás desde este seminario o desde la etnobotánica o de los distintos lugares donde se puede contribuir a este estudio de plantas y sustancias, fue abordado y es abordado de distintos campos disciplinarios, tanto desde la micología, la antropología, la literatura, la psicología, la psiquiatría, tanto por algunos que pueden ser más o menos queridos, que han contribuido más o menos, pero lo interesante es ver esa diversidad, digamos, un tema tan complejo de abordar que de alguna manera se ha logrado abordar desde distintas temáticas. Y ha sido necesario abordarlo de distintas temáticas por todas las aristas eh, que, que es necesario entender para comprender hacia dónde apuntan este tipo de sustancias y plantas. Siguiente. Bueno, y acá quizás los más modernos eh, que siguen trabajando en este área, que gran parte de ellos o participaron o van a participar tanto de este seminario como de los anteriores, y que de alguna manera son el faro actual de los últimos estudios vinculados a estas plantas, y son los que siguen sosteniendo la estructura de estudios que se han venido construyendo desde de estos tiempos pasados. Así que ellos de alguna manera siguen sosteniendo y nosotros más jóvenes seguimos tratando eh, de, de colaborar para que de alguna manera podamos abordar de maneras novedosas o de maneras más que tengan mayor diversificación y mayor fluidez este tipo de temas en particular. Así que bueno, eh, creo que ahora ya le paso a Eugenio la palabra. Súper. Entonces, yo les voy a hablar un poco sobre, digamos, la relevancia de lo que son los autodidactas y los aficionados dentro de lo que es el mundo de lo que podríamos llamar la drogología, ¿ya? Dentro de este concepto también incluyo los amateurs y los independientes, ¿ya? Es importante pensar que, digamos, la drogología, digamos, nunca ha sido un estudio, una disciplina o estudio formal, ¿no es cierto? El fenómeno de las drogas es algo tan amplio que involucra muchas disciplinas: botánica, farmacología, antropología, psicología y así. Entonces, así, todos, en cierto modo, somos autodidactas o aficionados, ¿ya? Em, entonces, teniendo esta salvedad en mente, entendamos a los autodidactas y aficionados como personas que estudiaron el tema de las drogas por su propio interés y fuera de una institución formal, ¿ya? Así es como me lo estoy poniendo yo, como lo estoy poniendo sobre la mesa, ¿ya? Entonces, lo que voy a presentar yo básicamente es hablarles un poco sobre algunos personajes clave en el estudio de las drogas, em, con estas particulares características, ¿no es cierto? Autodidacta, aficionado, amateur, independiente, pero no intenta por ningún motivo ser un listado exhaustivo de las personas relevantes en este mundo. Solo voy a presentar algunos y vamos a hablar un poco de sus distintos aportes. Y voy a terminar hablando un poquitito sobre distintos recursos que son interesantes para quienes quieren, digamos, estudiar estos temas, desde plataformas de identificación como hasta plataformas de discusión, ¿ya? Entonces, yo quise comenzar con lo que es Gordon Wasson y Valentina Pavlova. Seguramente ya muchos de ustedes han leído harto de ellos, pero simplemente un poco recordar que formalmente Wasson estudió en una escuela de periodismo en Nueva York y estudió también en la escuela de economía, en una escuela de economía en Londres, ¿ya? Él no viene como del mundo de la etnobotánica o etnomicología, por lo cual muchos lo conocen, ¿ya? Él, de hecho, pasó casi toda la mayor parte de su carrera trabajando en el mundo de las finanzas y los bancos para una empresa que se llama JP Morgan, que de hecho existe hasta el día de hoy y está presente en Chile también, y ellos supuestamente están presentes aquí hace 150 años haciendo negocio. Es una empresa muy grande
Y él, Watson, comenzó escribiendo en JP Morgan, yo creo que más bien con esta dualidad que tenía desde el periodismo y la economía, em, empezó a escribir y a defender ciertos temas legales que habían con JP Morgan porque el hombre había sido culpado de lucrar en momentos de guerra, pero entró por ahí y eventualmente fue escalando y terminó pasando de secretario asistente y terminó como vicepresidente de Relaciones Públicas, ya, de la empresa, de esta superempresa. Ahora, hasta ese momento nada sugería que el hombre iba a terminar estudiando hongos mágicos, como él no le gustaba que lo llamaran, pero aquí entra en juego, entra en la narrativa Valentina Pavlova. Ella era pediatra también, entonces también califica dentro de estos aficionados autodidactas. Y supuestamente en la luna de miel de ellos, en el estado de Nueva York, se dan cuenta de que tienen una parada muy distinta frente a lo que es el mundo de los hongos. Ella viniendo de lo que es el imaginario ruso y la cosmovisión rusa, y él viniendo de Estados Unidos. Entonces, en esas discusiones se empiezan a fascinar los dos y empiezan a investigar, y eso desemboca finalmente en los numerosos viajes que hicieron por México, en el célebre artículo que salió en la revista Life, ¿no es cierto?, en 1957, que se llamaba Seeking the Magic Mushroom, buscando el hongo mágico, ¿no es cierto? Y de hecho también lo que quizás no se menciona tanto es que Valentina Pavlova también publica sobre esta experiencia y estos viajes desde su experiencia personal en una revista que es dominguera y que se apareció en un montón de periódicos y tuvo una exposición gigante de millones de personas, ¿ya? Entonces, en términos de estudio y de interés personal y de divulgación, fue inmenso lo que ellos hicieron. Y bueno, si es que vemos el día de hoy, hay un par de hongos que han sido nombrados en honor a Watson, hongos del género Psilocybe. Él fue de los primeros, posiblemente de los primeros en recolectar Salvia divinorum, de los primeros no indígenas, obviamente. Hoffman identificó la estructura química de los activos de los hongos psilocibios usando material cultivado por Haim, pero de los especímenes de Watson. Y así, probablemente los trabajos más conocidos que tiene, además de ese artículo que les mencioné de 1957, es Mushrooms, Russia and History, que está escrito por ambos, por Valentina y Gordon. Soma, The Divine Mushroom of Immortality, donde es un trabajo especulativo, donde él propone que lo que tomaban en las tradiciones védicas, ¿no es cierto? El embriagante que usaban es la manita muscaria, ¿ya? Que entiendo en la primera vez que se propuso como un enteógeno, como el inebriante, cuando antes solo se usaban bebidas alcohólicas, se pensaba en eso. Y también está el Camino a Eleusis, que es una joya y creo que es obligatorio, al menos para mí, para meterse en estos temas, porque es un trabajo también muy interesante, y ahí trabaja junto a Hoffman y Rook. Es un trabajo también especulativo sobre un inebriante que se usaba en tradiciones antiguas en Grecia. Dale, porfa, Chicho. Otro espacio importante que quería dar es a los Shulgins, ¿ya? Es interesante también como cuestiona aquí hablar sobre el ecosistema prohibicionista, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ecosistema prohibicionista al final da en este momento cuando empieza a ver todo este tema, digamos como lo que sería la prohibición moderna a fines de los 50 en adelante, ¿no es cierto? A nivel global, en esto de la prohibición, el miedo y el tabú, la importancia y relevancia del autodidacta es porque nadie lo enseña ni quería enseñarlo, ¿no es cierto? Y la importancia y relevancia de lo independiente es porque nadie respaldaba ni quería esos temas feos en sus instituciones. ¿Y por qué el aficionado? Porque en verdad tienes que quererlo realmente para estudiarlo. Entonces hay como un tema de interés importante. Eso en verdad es un poco después de esto, esto es antes, pero para entender un poco por qué es la importancia de estos particulares personajes, ¿ya? Shulgin, si bien él era bioquímico y tenía estudios postdoctorales en psiquiatría y en otros temas, él hizo un estudio completamente independiente, que yo creo que es por el que más se conoce, junto a Anne Gottlieb, Anne Shulgin, su esposa, que ella nació en Nueva Zelanda, estudió arte y trabajó como terapeuta después con psicoactivo. Pero ellos hicieron un montón de experimentación. Él sintetizaba un montón de sustancias y estudiaba a través de autoensayo junto a su esposa Anne los efectos sobre ellos mismos, ¿ya?
Entonces, quizás sus obras más célebres serían Tikal, A Chemical Love Story, ¿no es cierto? Y Tikal, que es la continuación, donde describen, además de que está medio reseteado, o sea, de recetas, quiero decir, explica cómo hacerlas. Hay toda una sección que es muy hermosa de cómo ellos las van probando y cuentan los efectos con una narrativa como bien de prosa y explicando lo que ellos sienten y para qué ellos creen que puede servir. Él es muy conocido como dentro de de la síntesis de las familias del 12B, se habla del redescubrimiento del MDMA y así, ¿ya? Eso con los Shulgin. Dale. Y ya pasando al tercero, aquí ya voy a hablar de algunos. Les recuerdo que esto no pretende ser por ningún motivo una lista exhaustiva, pero Jonathan Ott, nunca es suficiente, creo yo, hablar de Jonathan Ott, pero él es un investigador súper independiente. Creo que eso resume bastante como su parada. Es alguien independiente, es alguien crítico, investigador químico, escritor, etnofarmacognosista, y sus libros clave, quizás por ser tan temprano, 1966, Hallucinogenic Plants of North America, Farmacoteón, ese creo que a mí me parece que es de sus obras maestras, los análogos de ayahuasca, farmacofilia de los paraísos naturales. Esos son algunas de sus obras porque ha escrito un montón, pero tiene estudios de todo, ¿ah? Tiene hasta artículos que hablan sobre las distintas mieles embriagantes alrededor del mundo y, y también, digamos, propone cosas muy interesantes con mucha evidencia en ese estudio, por ejemplo, de que quizás las personas miraban a las abejas después de haber probado su miel para poder luego estudiar las plantas por sus porque la miel era embriagante para seguir a las plantas y así estudiar las plantas a través de las abejas también. Un artículo precioso. Giorgio Samorini, él es italiano, nació en Bolonia, ¿no es cierto?, en 1957, es un investigador independiente y autodidacta especializado en hongos, plantas psicoactivas. Hidrogólogo, ¿no es cierto? Él es de los que él habla de resignificar esta palabra de la droga, y es alguien, de nuevo, que califica muy bien porque es independiente, es autodidacta y asimismo fundó y dirigió la revista Leucic, Plantas y Compuestos Psicoactivos, desarrolló un montón de investigaciones de campo en culturas tradicionales en México, Perú y África. Al menos la que yo más he leído es con los Bwiti en Gabón. Y su trabajo también es extenso en términos de todas las plantas con las que ha trabajado, ¿ya? Las publicaciones, los alucinógenos en el mito, animales que se drogan, que se los súper recomiendo, es cortito y habla sobre la búsqueda interminable desde muchas especies distintas de embriagarse, terminando con la pregunta de por qué, si es que algunos terminan muriendo, embriagándose, por qué no han desaparecido de la faz de la Tierra, ¿no es cierto? Siguen apareciendo y se discute un poco sobre la importancia de este subgrupo dentro de cada especie. Y lo que les súper recomiendo es en su página, samorini.it, ahí tiene un montón de recursos interesantes también y todas sus publicaciones. Y también les cuento de Kieper Trout, es un personaje muy interesante. Como les decía, la drogología, hay varias disciplinas, quizás algunos no influyen directamente desde el concepto de droga, pero sí de lo que tributa al tema de drogas, ¿no es cierto? Kieper Trout es alguien que se ha enfocado sobre todo en el mundo de los cactus y sus grandes, digamos, él ha estudiado mucho sobre su cultivo y conservación, ¿ya? Entonces, él me parece importante mencionarlo porque también es un investigador independiente y que ha hecho un gran trabajo de divulgación sobre la vulnerabilidad de algunas especies, de su cultivo y del uso tradicional del peyote y de algunos cactus que tienen mescalina. Dale. Y acá quiero mencionar a Dale Millard. Él es un naturalista, explorador, tiene un montón de intereses y él, partiendo desde la herpetología, ¿no es cierto?, hasta la etnobotánica. Fue curador de herpetología del Instituto de Investigación de Reptiles de Suadini por muchos años y tiene un interés importante en los venenos de las serpientes para el desarrollo de fármacos, ¿ya? Y en eso se fue metiendo luego en la química y en el uso de plantas medicinales.
y ha trabajado mucho como un trabajo de etnografía informal, como desde lo autodidacta, ¿no es cierto?, y lo independiente, con muchas tradiciones, como son, por ejemplo, los Zulu, específicamente con los sangomas de Sudáfrica, y más recientemente con los balianos de Indonesia. Luego Juliana Furchi, ella es también autodidacta micóloga, tiene cursos después de eso, pero partió desde un mundo nada que ver, ella viene desde la acuicultura, ya es fundadora de Fundación Fungi y su labor en divulgación científica es importantísimo, su trabajo en revalorizar el reino fungi, como acuñar el término funga junto a otros investigadores. Y inicialmente en Chile, hace muchísimos años atrás, tenía una página que era hongos.cl y fue pionera donde tú podías mandar imágenes a que se te ayudara a identificar. Y el último, Michael Kuo, quizás el más desconocido de todos acá, él es profesor de inglés retirado en Ohio, jubilado, pero él tiene una plataforma que se llama Mushroom Expert, que es buenísima, se la súper recomiendo si es que se quieren entrar en el mundo de la micología, que también tributa a la drogología, y tiene buen material sobre cada especie, trabajo con microscopía, si quieres comenzar a estudiar microscopía, te asesora qué microscopios necesita, y él ha hecho un labor inmenso y es como uno de esos héroes anónimos en lo que son los aficionados trabajando en esto. Dale, porfa. Ya estoy terminando, pero les quería comentar un poco sobre los distintos recursos que hay hoy día para, digamos, los aficionados, ¿no es cierto? Hay una plataforma que se llama eNaturalist. Esto específicamente son comunidades y plataformas de ayuda para identificar y para entender la distribución de flora, funga y fauna, ¿ya? Les súper recomiendo eNaturalist. Esta es una iniciativa, el proyecto se lanzó el 2008, pero hoy en día está muchísimo más fuerte. Es un proyecto de ciencia ciudadana, es una red social también que trabaja en línea y es para cualquier persona. Entonces todos entran ahí y tú subes tus fotos y una comunidad te ayuda a identificarla. Además que hay un programa que también te sugiere identificaciones. Pero hay una discusión, hay curadores y es muy útil también para quienes quieren empezar a meterse, digamos, en botánica y en digamos, en todo esto de biología en general, ¿cierto? Hay más de 500.000 especies observadas en la plataforma, más de 8 millones de personas están inscritas y 233 millones de observaciones a la fecha. Mushroom Observer también, y estas páginas hay muchísimas de estas, son algunas de las que yo he usado, algunas son específicas a localidades, por ejemplo, Svampe Atlas es a los hongos de Dinamarca, entonces si es que estás allá, te metes en esta y te ayudan a identificar distintas callampas alrededor de Dinamarca. Pasa a la siguiente página, por favor. Y otras plataformas interesantes que son plataformas y comunidades de discusión que a mí me han sido súper útiles son Erowid, que me parece que es quizás la más importante en este tema de psicoactivos. Ahí están los tipos que lo fundan, Earth y Fire Erowid, que son personas independientes y son autodidactas y hacen un labor increíble. Se llama las bóvedas de Erowid, donde hay hay un montón de información, desde extracciones, de cómo hacer tus propias extracciones, hasta distintos viajes como tipificados y sistematizados de una forma muy, muy clara y ordenada. Shroomery, por ejemplo, es un ejemplo de páginas que te ayudan con el cultivo, si es que quieres cultivar cualquier tipo de hongo. Y Reddit, que es súper amplio y sirve para muchas cosas, pero dentro de esa a mí me ha sido útil para estudiar distintos temas como de trabajos de extracción con plantas y análisis también incluso que se puede hacer en casa de estas extracciones. Y pasamos a la última diapo, porfa, Chicho. Que esto solamente para mencionar un proyecto que estamos haciendo con Fundación Loeliana, que es el libro Hongos Psicoactivos de Chile que se publicó el año pasado, pero este libro está enfocado en abrir un poco la puerta a que siga engrosándose con el tiempo y se invita al final a la comunidad haciendo algo así como un trabajo colaborativo ciudadano, de que cada vez que se encuentran especies interesantes, los vamos mandando y los vamos discutiendo y vemos si es que podría o no ingresar como un hongo psicoactivo en Chile. Y actualmente estamos desarrollando investigación con algunas plantas junto a la Universidad Andrés Bello, al laboratorio de fitoquímica. Estamos haciendo extracciones que luego se están analizando para ir viendo también la psicoactividad de potenciales candidatos, porque también estamos trabajando en el libro Plantas Psicoactivas de Chile. Eso por mi lado. Le paso la palabra a Chicho.
Bueno, acá estamos. A ver, checar esto. Bueno, un poco ahí para continuar y para cerrar, hablar un poco de política de drogas. Voy a hacerlo lo más breve posible, así en virtud del tiempo. Bueno, cuando hablamos de política de drogas, yo creo que es importante entender muchas cosas, principalmente que hay palabras que vienen y cuentan con un recorrido histórico complejo, ¿no? Tanto la palabra política como drogas. Hoy en día, como venimos diciendo, son palabras que un poco queremos recuperar. La idea de hacer un breve recorrido por esta noción tiene que ver con que quizás la política de drogas o de drogas, como algo global, es un territorio de disputa, ¿sí? Un territorio de disputa eh, colectivo, ciudadano, también subjetivo, individual, porque podríamos decir que hay una cultura de drogas, ¿no? Eh, y bueno, la política de drogas, como hoy la conocemos, es la consecuencia histórica de las diferentes relaciones de poder que hay, digamos, entre diferentes poderes sociales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, el poder público, ¿sí? Que es donde la política se ocupa como ciencia, se ocupa como arte, como todo aquello, como todo ejercicio social que pone en dinámica una serie de conjuntos de fenómenos sociales, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de esos términos, pero bueno, la política de drogas tiene la capacidad de permear sobre los paradigmas de cómo una sociedad convive con las prácticas diversas, complejas, más que nada posicionándonos hoy en día bajo un modelo previsionista, donde está afectado justamente el acceso a la información sobre drogas y donde incluso hay riesgos de perder la libertad y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, entender esta noción un poco tiene que ver con, un poco también con la posición política que muchos tenemos acá con respecto a abrir la información, ¿sí? A que podamos tener ese ejercicio cívico en algún punto. En el caso de las drogas, cuando hablamos de política, es importante, como vamos a ver, cuentan con un recorrido histórico casi desde que ha iniciado la cultura humana, ya que las drogas tienen que ver mucho con usos sociales, ¿sí? De diferentes sustancias psicoactivas y otro tipo de drogas también, no necesariamente psicoactivas, donde vamos a encontrar diversos fines de uso que las mismas tienen, ¿no? Y que han sido muy importantes para el desarrollo de la cultura. Rápidamente, ¿no? Los primeros cultos visionarios, acá un poco lo que sale en lámina eh, es arte rupestre encontrado en África, producidas hace 9.000 o 7.000 años antes de Cristo. Este es un trabajo que justamente Giorgio Samorini relevó en 1992 y donde ya se da cuenta de la importancia que tenían ciertos agentes visionarios en el inicio, ¿no? De la cultura. Estamos hablando del Paleolítico, donde se ven escenas de caza, de recolección, de adoración, de ofrendas. Aparece la figura un poco chamánica, si se quiere, y es quizás un culto visionario mágico, mítico, religioso, que es un poco la antesala de lo que van a ser luego los chamanismos, ¿no? Entendiendo a los chamanismos como una primera institución social del uso de drogas. Em, bueno, a medida que la cultura humana obviamente se ha ido desarrollando, el fenómeno de las drogas también se ha ido complejizando, ¿sí? El uso de droga es transversal a todo conocimiento humano y ahí lo podemos ver en diversos tipos de usos, ¿no? Que por supuesto ahí es donde un poco ya empieza a entrar la necesidad de la disciplina de la drogología cada día más. Ahí compartimos esta preocupación y también la motivación que propone Giorgio Samorini en retomar esta noción, este concepto sobre la drogología como una disciplina que tiene que ver con el conocimiento sobre drogas, ¿no? Y bueno, encontramos muchos usos que han ido evolucionando a medida que nos complejizamos como especie y como sociedad, prácticas espirituales religiosas, médicas terapéuticas, oraculares adivinatorias, chamánicas iniciáticas, muchas que a lo largo de la historia
a medida que se conformaban las sociedades complejas, también van a encontrar fines políticos de regulación social, por ejemplo, donde ahí ya la noción de política de drogas, como en realidad la entendemos hoy en día, ya empieza a servirnos como para observar qué se está dando alrededor de un fenómeno de drogas, tanto en un sentido histórico como en un sentido presente. Quizás para entender también un poco más la noción de política de drogas, creo que es práctico decir que toda práctica individual o social eh, de drogas tiene diversos alcances y consecuencias, ¿no? En que en el medio social, en el hecho cultural, en la construcción de un conocimiento colectivo, estas cosas que los chicos fueron presentando anteriormente, y agarrándome un poco también de lo que comentaba Yuyo, Eugenio, ¿no? La importancia también, digamos, de la actividad social, digamos, amateur, no necesariamente de una disciplina académica o de un conocimiento que ha sido un estudio formal, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos entender el fenómeno de las drogas tiene una relación con el poder y el conocimiento de lo público. Por eso aparece la noción de la política, ¿no? Y el ejercicio de ese poder es a través de la política de drogas, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito más allá. Bueno, hay usos, por ejemplo, como los cultos mistéricos. eh, si bien son muchas las culturas y es mucha la historia que lo hemos abordado en el anterior seminario, eh, podemos entender y podemos ver a lo largo de la historia que hubo culturas que han tenido como un apogeo, ¿sí? En el desarrollo cultural donde las drogas fueron centrales para ese desarrollo cultural. En el caso de los cultos mistéricos de la Grecia antigua y la Grecia helénica, eh, lo traigo como ejemplo dentro de muchos, porque quizás fue uno de las culturas que más lejos llevó este tipo de prácticas, ¿no? Hablamos de los misterios eleusinos, entre otros usos que había en la sociedad griega, ¿no? Estos misterios eleusinos, donde podía participar toda la sociedad, fue un culto que por lo menos duró 1000 años. En esos 1000 años, en la cultura griega, y muchas de las personas, como filósofos, políticos, y todo ciudadano, incluso los esclavos, podían participar en estos cultos. Hubo muchos frutos que dio, ¿sí? Vale entender cómo el inicio de la medicina como la conocemos, el Estado de Derecho, es decir, la democracia surge en este periodo, eh, la complejización de la filosofía y tantas otras cosas, ¿no? Entonces ahí vemos realmente cómo las drogas también cumplen, eh, digamos, roles muy complejos en una sociedad. Hablamos de mitopoiesis, por ejemplo, ¿no? Cómo a través eh, de la mitología o la biocultura de un pueblo que se reproduce a través de la ritualidad o de este tipo de usos, justamente lo que hace es desarrollar la identidad cultural, ¿sí? Y también regula a lo social, quizás no como un modelo prohibitivo, como en el que hoy estamos, sino de una manera mucho más virtuosa. Y bueno, en este periodo a mí me gustaba como también un poco destacar dos nociones que creo que son muy importantes a rescatar. El politikos, como le llamaban los griegos, que política viene de la polis, justamente, ¿no? Del pueblo, los asuntos del pueblo. En el sentido de la política como toda actividad, ciencia, arte, búsqueda, ejercicio, modificación, mantenimiento, preservación o incluso la desaparición de un poder público, ¿sí? O sea, veamos lo importante que las drogas, muchas de ellas de maneras muy diversas, no todas psicoactivas, eran transversal a estas sociedades. También otra noción muy importante que me parece que un poco hoy la podemos mirar en la sociedad de hoy en día es el idiotikos, ¿sí? La figura del idiota, del idiotés, que para los griegos eran personas que no les interesaban los asuntos comunes del pueblo, es decir, del poder público, que eran ajenos al hecho cultural y eran considerados nefastos incluso. Bueno, hay una pieza muy linda, una de las pocas que retrata los misterios eleusinos, la tablilla de Niño, que representa al Baco conduciendo un grupo de iniciados a justamente los misterios eleusinos y son recibidos por Demeter y Perséfone, con ahí Demeter sosteniendo el enteógeno del Kikión.
Bueno, también, así como los cultos mistéricos, están los cultos iniciáticos, cosa muy parecida, ¿no? Con una función más de espiritual chamánica, también de regulación social, de desarrollo, identidad cultural, iniciática, que la vamos a encontrar también en otro tipo de culturas, ¿no? Acá yo pongo otro ejemplo, quizás también muy cumbre, acá en América, en lo que sería la cultura andina, que es el caso de Chavín de Huanta, donde, si bien no conocemos tanto, ha quedado registro en el arte, por ejemplo, como vemos acá a la derecha, las estelas del templo de Chavín, donde están representados grandes antiógenos, como el cactus San Pedro Huachuma o el Seville, la Huilca, y donde vemos justamente que era muy importante el desarrollo cultural atravesado por el uso de ciertas drogas, ¿no? Tanto las plantas visionarias como otras drogas y alimentos nerviosos y todos sus conocimientos asociados, todavía hoy los podemos encontrar en diferentes pueblos indígenas y mestizos en toda Latinoamérica que heredaron estos saberes, ¿sí? Esto es simplemente como para dar un poco cuenta de la importancia de los usos sociales y todo el desarrollo cultural, ¿sí? Para entender la noción un poco de la política de drogas. Y de también cómo fueron el desarrollo de nuestra cultura a lo largo de la historia y cómo es que hemos terminado acá. Bueno, luego, para ir rápidamente, vendrían obviamente tiempos mucho más oscuros, eh, todo eso de los cultos mistéricos en la Grecia antigua, que era también algo muy regional, terminaría con el cristianismo eh, alrededor del siglo II o III, si no me equivoco, y aparece, obviamente, de la mano de Roma, el cristianismo como una religión central, donde este fenómeno lo que trae y lo que realmente genera muchos problemas es que empiezan a aparecer las persecuciones, por ejemplo, y aparece la figura del hereje, que un poco la comentó Benjamín, que el hereje era un enemigo del Estado, no simplemente alguien no creyente, ¿no? Sino un enemigo del Estado y un enemigo del orden público. Y en esta época ya empieza a haber una antesala de lo que serían las Inquisiciones, donde justamente aparecen los juicios, pero todavía no aparecen las penas de muerte, las hogueras, las torturas. Eso vendría a partir de este periodo, a partir del 1100 hasta el 1800, donde aparece un modelo que podríamos decir que es una antesala al prohibicionismo moderno, que fue muy extendido en toda Europa y traído hacia diferentes continentes como África, como América, como Australia, ¿sí? Que básicamente a través del poder de la Iglesia, puesta en el lugar central del Estado, aparecen primero inquisiciones en diferentes lugares, ¿sí? A veces pensamos que la Inquisición es una sola y muy general, pero no. Comienza en Francia, la primera Inquisición es la medieval, donde cada Inquisición persiguió diferentes figuras sociales en estos casi 700 años, ¿no? Primero contra culturas paganas, después contra científicos, obviamente contra chamanismos, contra todo aquello que el Estado buscaba extinguir para fortalecerse como hegemónico, ¿no? Luego en el 1200 va a comenzar la Inquisición Pontificia, que ya se extiende de Francia, Italia y parte de España. Ahí es donde empieza a crecer este fenómeno. Y aparecen los autos de fe, la tortura, la hoguera y la pena de muerte. Rápidamente, ya hacia el 1478, aparece la Inquisición Española, que obviamente ante la conquista de América, impulsada por los reyes católicos, se profundiza la figura del hereje para ir mucho más allá. ¿Sí? Aparece un control social mucho más asiduo, lo que hoy podríamos entender con la policía como la averiguación de antecedentes, incluso, ¿no? Aparece el modelo de la extirpación de idolatrías en América, tanto en México, Colombia, Lima, el Río de Plata, en Chile. Rápidamente, Portugal comienza su inquisición portuguesa en 1500, se extiende hacia Brasil, hacia Paraguay. ¿Sí? Toda Europa para entonces ya estaba sometida a este modelo de Estado, como decía, donde mataban científicos, paganos, otro tipo de culturas, ¿sí? Aledañas, como podrían ser los moros para España, etcétera, ¿no? Los chamanismos, todo tipo de otra forma cultural. Esto termina en 1800
Cuando comienza también la Ilustración en Europa, ¿no? Donde se fortalece mucho el sector intelectual, los protestantes también, que se vuelven los principales detractores de este modelo en el siglo de las luces. Napoleón Bonaparte, con toda su epopeya por Europa, es quien pone fin a la Inquisición en este territorio en 1808. Y acá en Latinoamérica, que un poco nos interesa por una cuestión locativa, es José de San Martín y Alvear, en la gesta libertadora de la independencia en todo el continente, prácticamente, que ponen fin a la Inquisición y a la esclavitud. Pero, aún así, y ante el fin de la Inquisición, este modelo continuaría, ¿sí? Ya nos vamos hacia las sociedades industriales de 1800, el positivismo científico, y aparece mucho la construcción de una nueva geopolítica, es decir, un nuevo orden social en el mundo, ¿sí? El surgimiento de nuevas clases sociales y nuevas relaciones de poder en lo social. ¿Qué ocurre acá ante la sociedad industrial? Obviamente la ciudad aparece como algo fuerte, aparecen las carreteras, la máquina a vapor, empieza a desarrollarse otro tipo de Estado, ¿no? Aparece algo muy interesante, vamos a tener numerosas revoluciones, por supuesto, pero hay una puja muy interesante en los nuevos poderes sociales, ¿sí? Una nueva y pujante burguesía que disputa este poder público del que hablamos a la nobleza, a las monarquías, ¿sí? Y que busca posicionarse. Esto en el siglo XVIII, en plena Ilustración. Rápidamente, bueno, ya sea el otro siglo para pasar esto rápidamente, eh, ¿esto de qué manera evoluciona? Cuando se conforman estas sociedades de ciudades, de sociedades industriales, eh, entendamos que era la época donde se conformaban los estados nacionales, no solo acá en Latinoamérica, sino también con las guerras independentistas y civiles, también en Europa y en otros lugares del mundo, donde se buscaba anexar territorio. Y para anexar territorio había que ir a fondo contra etnias, contra pueblos originarios. Y ahí es donde también empieza a suceder algo. Aparecen nuevas clases sociales, que son estas mismas culturas, que son obligadas a insertarse en estas nuevas sociedades, y donde ahí, ¿qué pasa con las drogas? ¿No? Empiezan a migrar consumos, que es lo que decía Benjamín. Pero esto es un poco anterior quizás al siglo XX, ¿no? Ahí vemos mucha inmigración, vemos consumos de drogas diversos que llegan a ciudades, ¿sí? Justamente por todo este fenómeno del nuevo ordenamiento social. Curiosamente, en esta época, eh, como todo contraste que tiene cada momento histórico, hay nuevos contratos sociales, hay nuevas maneras de entender la política y la sociedad, y empieza a aparecer un modelo, ¿sí? de cómo higienizar a estas nuevas sociedades, a estos indios sucios, por así decirlo, y paralelamente aparece también la ciencia con mucha fuerza, la revolución farmacéutica, el estudio exhaustivo de plantas, como hemos visto de algunos de los científicos que nombraba Leo, pero curiosamente y en paralelo pasaba todo esto, ¿no? Ya hacia el siglo XIX, en pleno positivismo, aparece el modelo higienista, que es quizás la antesala más concreta al prohibicionismo como hoy lo conocemos. El modelo higienista, con la medicina como brazo duro del Estado, busca justamente blanquear la sociedad, es decir, que la sociedad sea de hombres prolijos, sin ningún tipo de consumo raro de drogas. Aparece el control de droga, ¿sí? A través del poder de la medicina, de estas industrias, ¿sí? Por eso hablamos de geopolítica. Acá ya vamos a tener las guerras del opio, yo por nombrar cosas rápidamente. Aparece nuevas modalidades de consumo de sustancias, ¿sí? Ya que muchas de las propiedades de las plantas que nos interesan empiezan a estar, digamos, dispuestas en nuevas formas de consumo, ¿no? Puede ser la cocaína, puede ser la heroína, la morfina, ¿sí? La cafeína. Entonces se empieza a complejizar también el lugar de las sustancias en la sociedad. Y aparece también en este modelo higienista algo muy marcado, que quizás es lo que más importante es para entender el fenómeno hoy en día. Aparece la noción de castigar, ¿sí? La cárcel como un dispositivo de adoctrinamiento y de castigo, ¿sí? ¿A qué? A las conductas que van en contra del orden público.
¿sí? De esta noción, de este paradigma de sociedad que busca blanquear a la sociedad. Y se propone la patologización del consumo de sustancias. Es acá, en el pleno siglo XIX, donde aparece este fenómeno que todavía hoy está muy enquistado. Ya hacia el siglo XX vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en otro contexto. Para nombrarlo rápidamente, obviamente las drogas en estas nuevas modalidades de consumo, en investigadores yendo a otros contextos diversos, sociales, en lugares remotos del mundo. También un poco, no solo dando cuenta de este tipo de consumo, sino también haciendo de puente hacia que haya migraciones culturales o incluso, no sé si llamarlo turismo, pero sí empieza a haber como otro acercamiento a tipos de consumo, en el caso enteogénico de culturas americanas, justamente podemos nombrar el caso de Gordon Wasson, que popularizó y dio a conocer, por así decirlo, los hongos visionarios al mundo occidental, y que bueno, eso obviamente en la contracultura de la época, para el arte, para intelectuales, fue el pie también a viajar a lugares remotos del mundo, a conocer estas culturas, estos nuevos consumos. Aparece, digamos, una contracultura muy fuerte. Yo ahí simplemente pongo uno de los tantos casos, el de Aldous Huxley, y en su, digamos, enunciación en cuanto a las drogas, a la experiencia visionaria, y cómo también el arte fue marcando, si se quiere, un horizonte cultural para la época, ¿no? Contrario a lo que mucho se cree, previo a la declaración de la guerra contra las drogas, se habla mucho del hipismo, se habla mucho de un uso eh, malo que hubo en aquella época, pero no nos olvidemos que para aquellos tiempos, eh, en épocas de guerra, estas sustancias tuvieron un fuerte impacto en la juventud de la época, en la contracultura, en el desarme nuclear, en jóvenes que no se querían enlistar en las Fuerzas Armadas para ir a la guerra como Vietnam. Y esto claramente iba contra una agenda geopolítica muy marcada, donde claramente ya con las guerras del opio y un montón de otros nuevos mercados de drogas, se aparecía un nuevo horizonte en la geopolítica, ¿sí? Ahí es donde rápidamente y de manera muy hábil, ¿sí? Los estados principales, como Norteamérica en este caso, hace la declaración a la guerra de las drogas. ¿Por qué? Porque por diversos intereses que vamos a tener oportunidad de explorar también en el seminario, y aparece la Fiscalización Internacional de Drogas, y que no fue algo que apareció de golpe, tuvo momentos previos, desde el higienismo en adelante, pero bueno, aparece esta nueva construcción del orden y pacto social y el prohibicionismo como manera de controlar a la sociedad, ¿sí? Un claro ejemplo, como para cerrar esta parte, que a mí me gusta hablar mucho acá en Latinoamérica y que mucho no se comenta, pero cuando los estados nacionales son llamados a sumarse a la fiscalización internacional de drogas, acá en Latinoamérica se da en pleno plan Cóndor, ¿sí? Cuando estábamos bajo órdenes de gobiernos militares, en plenas dictaduras, ¿sí? Entonces también esto lo traigo porque hasta qué punto es legítimo que en nuestros países se haya tomado este tipo de decisiones, ¿sí? Cosas que nunca se discuten en los debates acerca de política de drogas. Pero bueno, ahí es donde surge en Naciones Unidas, bueno, la Oficina contra la Droga y el Delito, los diferentes tratados que fueron surgiendo, y entre los 60 y los 80, un duro prohibicionismo que vino a marcar muchas cosas. Entre eso, se persiguió mucho, algo que quizás hoy nosotros pensamos que no era tan así, pero sí. No era fácil publicar sobre drogas, no era fácil enunciarse sobre drogas. Por eso nosotros estamos más que agradecidos con contar con personas como Manolo, Jonathan Ott, Luis Eduardo Luna y diversos investigadores e investigadoras que vivieron y se enunciaron y trabajaron los momentos más oscuros de este previsionismo, ¿no? Eso para nosotros tiene mucho valor. Entonces, ahora que nos encontramos en el siglo XXI, donde nos encontramos con quizás en otro momento, como decía Benjamín, ¿no? Hay un nuevo horizonte en esto de la noción de la política de drogas. Hay un ocaso del modelo prohibicionista que
está en tendencia a ser un modelo de regulación global bastante parecido, pero se sabe que es un modelo que ha fracasado, que ha generado realidades como el narcotráfico, que está muy ligado a trata de personas y a todo lo que ya sabemos. Entonces, hay algo ahí en la sociedad como ante un modelo que ha fracasado rotundamente. Hay un cambio de paradigma global sobre las drogas. Estamos quizás hoy asistiendo a un momento histórico donde se da el mayor consumo de drogas, quizás no solo por la escala demográfica, sino por un cambio de paradigma. Eh, las drogas en la frontera científica, hoy en día, no guiando ensayos clínicos, como te he escuchado decir, Yuyo. Eh, de nuevo, pareciera que todo eso que vulneraba la prohibición, que era el acceso a la información, al ejercicio de diferentes disciplinas, porque te podían despedir de una universidad por enunciarte sobre drogas, ¿no? También, bueno, otros fenómenos, todos y cada uno de estos con su complejidad, con sus problemáticas, por supuesto, pero también los pueblos indígenas revitalizando su cultura y compartiéndola con el mundo. No olvidemos que hasta que se cumplieron los 500 años, allá por finales de la década de los 80, el mundo indígena todavía estaba de manera muy marginal y clandestina, conviviendo en una cultura, digamos, occidental. Y que eso también ha ido cambiando, ha habido decisiones internas propias a los pueblos indígenas de compartir su cultura, sus medicinas. Eso también está generando un montón de riqueza, de nuevos contextos, no solo para el estudio, sino de la resignificación de cómo se pueden dar algo que para nosotros en la drogología se plantea de una manera muy clara, que es la transdisciplinariedad y la transculturalidad. Es decir, la drogología como una disciplina que tiene la capacidad de poner en diálogo no solo un conocimiento occidental dado desde las propias disciplinas que tenemos en nuestra cultura, sino de poder dialogar con otras culturas en su propia manera de ejercer, conocer, entender a las sustancias, ¿sí? Y sobre todo, algo muy característico del tiempo que vivimos es el fuerte ejercicio cívico que se está dando dentro de esta noción de la política de drogas, ¿no? Quizás la salida del closet, como le podemos decir, o esto de ya haber perdido mucho el miedo y sobre todo el miedo no solo a que nos pueda ocurrir algo porque está prohibido, sino el miedo a conocer, el miedo a experimentar. Hay algo de carácter soberano que empieza a aparecer y que a nosotros nos interesa mucho aprender y poder justamente entrar en este tipo de actividades pedagógicas y de ejercicio comunitario que es poner en puesta un poco eh, estos conocimientos y este ejercicio del saber, ¿no? Compartir. Así que bueno, como para ir cerrando y abrir el conversatorio sobre algo que viene ocurriendo del seminario pasado, ¿por qué elegimos la palabra droga? ¿Qué es droga? ¿Qué es la drogología? Así que bueno, dejamos acá esta pregunta abierta para conversar y bueno, vamos hacia las cámaras. Lo que